Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Eh, para mí es un honor, un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Este espacio que hemos querido crear precisamente para brindar más información sobre algunos trastornos y más que todo para fomentar la educación y el conocimiento, ¿no? La difusión de la información sobre algunos temas en los que tenemos experticia. Y esta noche les quiero presentar, tengo el honor de tener acá en este espacio a la doctora Paola León. Ella es psicóloga infantil y tiene una maestría en neuropsicología infantil. Y pues su formación adicional que nos va a contar un poco más sobre trastorno de espectro autista. Así que mi querida doctora Pao, pues bienvenida a este espacio. Y para recordarles un poco la dinámica de, de este momento, es más bien un tipo de conversatorio. O sea, vamos a poner unas preguntas y pues vamos a conversar. Y finalmente tenemos una serie de preguntas que vamos a ir contestando. Algunas las logramos, otras las dejamos en línea para responderlas, pero pues de eso se trata. Así que empecemos. Así que bienvenidos a todos y como es de costumbre en estos espacios, siempre queremos conocer más a nuestros profesionales y pues ahora es la oportunidad de la doctora Pau. Así es que quiero preguntarte, Pau, ¿quién es Paola León? Háblanos un poco sobre ti. Ok, bueno, buenas noches con todos los que están conectándose aquí, los que se conectaron, los que se van a conectar también. Gracias, Nico, igual por estas charlas o estos conversatorios. Ya creo que esta es la quinta La quinta sesión, conversatorio, ajá. sí, qué chévere. Sí, también he escuchado a mis compañeros y cada vez uno también aprende un poco más de los colegas, ¿no? Entonces es súper bonito y súper importante. Entonces, bueno, ¿quién es Paola León? Bueno, me considero una persona carismática, sensible. Me encanta trabajar con niños, estar con niños. De hecho, los niños te dan mucha energía, te dan súper buena vibra. Entonces, me encanta eso. Bueno, aparte de eso, me encanta pasar con mi familia, me encanta pasar con mis amigos, ¿sí? Bueno, yo soy hija, soy profesional y bueno, en esta parte de la psicología, bueno, soy psicóloga clínica, sí, tengo una especialidad en neuropsicología infantil y una maestría en psicología clínica infanto-juvenil. Sí, entonces creo que siempre hay que estudiar, siempre hay que capacitarse y en eso estamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poquito de mí. Genial. Sí, mira, lo que dices, Pau, es súper importante. Hace un ratito conversábamos antes de que empiece que siempre seguiremos formándonos, ¿no? Mientras más experticia tengamos en un tema, más especialización, pues el tratamiento que les ofreceremos para sus pequeños va a ser mucho más apropiado. Y bueno, ¿qué te hizo que te decidas estudiar neuropsicología? ¿Por qué dijiste de la psicología, mejor no me fui a la psicología ocupacional, creo que se llama ahora, o la que antes se llamaba industrial, ¿no? Sí, sí, O de pronto, ¿por qué exactamente. no te fuiste a lo de los adultos? ¿Por qué neuropsicología? Bueno, a ver, esta es una súper historia, de hecho, porque creo que he ido escalando, escalando, escalando y de una dije, esto es lo que me gusta, la parte de neuropsicológica. Pero obviamente, bueno, estudié justamente psicología por algún comentario que me hizo mi mamá. Mi mamá quería estudiar psicología, al final estudié otra cosa y desde ahí tuve ese bichito, ¿no? Ese bichito de que quiero estudiar psicología. Pero aparte de eso, mi familia es de educadores. O sea, mi abuelo, de hecho, tuvo una escuela bastante prestigiosa en Ambato. Entonces, creo que de ahí también esa parte de enseñar, de aprender mucho y sobre todo estar con niños, ¿no? Entonces, estudié la parte de psicología clínica y como tú sabes, la psicología clínica, pues obviamente es muy general, como tú decías, ¿no? Entonces, pero por el mismo hecho de que me gustaban los niños, yo decía, quiero algo de la parte de niños. Entonces salí de la universidad y me acuerdo que empecé a hacer mis prácticas y de hecho en la tesis ya hice algo con niños, entonces yo dije, esto es, porque yo mis prácticas hice, imagínate, en el área de psiquiatría, en el Carlos del Raven Marín. Pero ahí es cuando me decidí y dije, con adultos, sí, o sea, obviamente aprendí, me gusta todo, pero no, quiero con niños, porque justamente con niños obviamente se trabaja mucho en la parte conductual
En cambio, en los adultos, y sobre todo por lo que estaba en la parte de psiquiatría, vi que mucho era la parte de medicación y todo, entonces yo dije, no, eso dejo para las personas que les gusta y a mí me gusta justamente los niños, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que empecé a trabajar en un colegio aquí en Quito y bueno, estuve en el área del DESE. Entonces ahí empecé a trabajar con los chicos pequeñitos y también con los del bachillerato. Entonces ahí, imagínate, me llegaban todas las evaluaciones de muchos profesionales. Y claro, obviamente yo era psicóloga clínica, tenía una formación y todo, pero al momento ya de revisar todos esos informes, hay veces que decía, necesito aprender más, necesito aprender más. Entonces ahí justamente hice la maestría en psicología clínica infanto-juvenil, pero después de eso dije, no, quiero aprender un poco más. Entonces de ahí me metí a la parte neuropsicológica. Ahí me acuerdo que justamente me regresé a Ambato. Me regresé a Ambato por lo que te dije que mi papá y la familia teníamos la escuela. Entonces ahí empecé justamente con eso. Entonces ahí empecé a trabajar en la escuela. Y como ya tenía un poquito más de accesibilidad, empecé a hacer la maestría. Entonces estaba en la escuela y hacía también la especialidad. Y ahí o sea, aprendí demasiado. Creo que la escuela fue una de las cosas, exactamente, la escuela en donde yo aprendí muchísimo, porque no solo estaba involucrada en la parte psicológica, sino en la parte académica. Entonces me acuerdo que, claro, como tenía mucha accesibilidad a todo, entonces me acuerdo que yo entraba a las aulas y pasaba mucho con los niños, por ejemplo, que tenían necesidades educativas especiales, entonces pasaba mucho con ellos. Entonces trabajaba mucho con los papás, trabajaba mucho con los papitos, con los profesores. Recuerdo que con el área académica también trabajábamos muchísimo. Entonces ahí es cuando dije, me encanta todo esto. Y justamente la parte neuropsicológica es de eso, se mezcla todo, porque son procesos cognitivos y la parte de habilidades escolares. Lectura, escritura y cálculo, que eso también me fascina y me encanta, ¿no? Sí, entonces creo que desde ahí fue. Entonces después de eso, en la parte neuropsicológica también esta parte del autismo, ¿no? Entonces poquito a poquito creo que fui haciendo algo para aprender más y para aprender más, porque es como una rama, la mía no es psicología, yo no soy doctora, yo no soy médico, pero es una rama que tiene mucho que ver con la parte médica. ¿Y los médicos qué hacen? Tienen que estar estudiando. Igual. Y mira que precisamente, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué te interesa el autismo? A ver, sí. Bueno, ¿por qué no me dediqué a hablar de atención y hiperactividad? Bueno, que pues por supuesto claro, lo haces también. Porque dices, bueno, ¿por qué no me dediqué exclusivamente de pronto a la parte psicopedagógica, ¿no? ¿Por qué el autismo? Sí, exactamente. Entonces, no sé si te acuerdas, Nico, cuando empezamos, que fue en el 2019, me parece que nos conocimos, me parece que fue, ahí empezamos a trabajar juntos. Yo me acuerdo que la parte del TDAH a mí me encanta, de hecho hasta ahora me encanta el TDAH, me encantan los trastornos específicos del aprendizaje también. Y yo dije, bueno, con esta área es la que me desenvuelvo, la que me gusta. Pero luego, no, es que al momento en el que uno empieza a evaluar, empieza a ver otras cosas, en donde dices, tengo que empezar a aprender un poco más, involucrarme más. Entonces ahí me empecé a involucrar más con mis compañeras que trabajaban en ese ámbito, porque para mí todavía era como, le veo de lejitos todavía. Yo me acuerdo. Estás más alineadas con el tema del TDA. Sí, exactamente. Y yo creo que te pasó a lo que nos pasó a muchos, ¿no? Decimos, bueno, llegamos a este punto, pero este niño cuando dice atención y hiperactividad tiene algo más tiene algunos que no es lo común, que no es lo que usualmente veo, y uno dice, bueno, parece que tenemos que buscar alguna otra cosa más. Y claro, y ahí yo me acuerdo que diste el paso hacia el TDA. Exactamente. Entonces, al momento en el que me di cuenta de eso, de que aparte del TDAH, aparte de los trastornos específicos del aprendizaje, dije, algo más es, y justamente dije, vamos con el TEA. Y claro, para justamente diagnosticar el TEA, yo soy neuropsicóloga obviamente, pero tengo que tener otros tipos de certificaciones también. Entonces ahí es cuando me interesé en eso, hice las certificaciones y bueno, estoy en esto y de verdad
O sea, es un tema tan apasionante porque cada niño tiene diferentes cosas y de verdad, por ejemplo, a mi novio, a mis papás, es como, mamá, ahora vi tal cosa. Y todos los días realmente es esto de que ahora vi tal cosa, estas conductas que para mí solo eran en libros y ahora lo estoy viendo en vivo y en directo. Yo creo que compartes algo que voy a decir que siempre hay más, ¿no? Siempre hay más, o sea, cada vez que uno va aprendiendo más, sabe menos. Hay siempre una necesidad de buscar. Cuando uno parece que ha llegado hasta cierto punto, no existe. Y ahora se abre otro horizonte en el que uno tiene que seguir buscando. Así es que, pues, nuestro equipo es así, es bastante, busca, ¿no? Busca la formación, busca la excelencia. Así que, pues, la doctora Pau no es la excepción. Por eso está acá en el equipo, ¿eh? Y entonces, ahora sí vamos por el otro lado de la Pau, ¿no? Además de ser especialista en neuropsicología infantil, ¿qué más te gusta hacer? Bueno, ¿qué más me gusta hacer? Todas las personas que me conocen, creo que me conocen un poco así como, ¿qué Pau, qué vas a hacer ahora? Informes. Yo paso en informes. No, pero aparte de obviamente los informes, que es parte de mi trabajo, pero es eso que, por ejemplo, yo toda la mañana, toda la tarde estoy atendiendo a pacientes y eso es lo que obviamente me encanta. Lo tedioso justamente de mi trabajo, justamente que yo me encargo más de la parte de evaluación, es hacer los informes, y los informes de una u otra forma me toca hacer ya en la noche. Entonces, cuando tenemos que hacer alguna cosa, tengo que planificar, tengo que hacer el informe y luego salgo, tengo que hacer tal cosa y me voy a la cena. Primero los deberes y luego a jugar con los amigos. Creo que todo el mundo que me conoce sabe que siempre son mis informes, pero bueno, aparte de los informes, pues me encanta esta parte del yoga, me interesa full esta parte del yoga. Obviamente cuando tengo tiempo lo hago, es esta parte de conectar con tu cuerpo, con esta parte es justamente salud mental, ¿no? Tu cuerpo, tu respiración y todo eso, entonces eso me interesa mucho, me gusta mucho y me siento bien cuando hago ese tipo de cosas. Bueno, también me gusta, por lo mismo que yo voy de Quito en Bato todas las semanas, me encanta también esta parte de escuchar podcasts. O sea, mientras estoy viajando, le he buscado ese lado bonito del viaje, porque el viaje algunas veces como que, ya no quiero irme, ya me quiero quedar solo en Quito, ya no quiero ir en Bato. Pero le he encontrado esa cosa bonita de que, el podcast voy a ver. Y claro, en estos podcasts es esta parte en la que me encanta escuchar cosas tanto de mi profesión, a veces lo hago, sí, pero hay veces que también son cosas de relaciones, cosas de amor, cosas de todo, ¿no? Entonces me encanta eso también, porque también vas experimentando cosas, escuchando cosas diferentes y eso también me gusta. ¿Qué más? Como te dije hace un ratito, también me encanta también el tiempo que tengo libre, salir con mi familia, con mis amigos. Creo que esto es un poquito más y bueno. Genial, yo todavía no soy madre, entonces no puedo estar en eso. Sí, y mira qué interesante que, bueno, también nos toca la viajada, así como Pau viaja y también los fines de semana, y yo creo que coincidimos en eso, ¿eh? Le hemos sacado digamos, un tiempo productivo a ese tiempo de viaje y de manejar, ¿no? Entonces, yo le hago karaoke al carro, ¿no? De regreso, pero de ida también escucho, ¿no? Pero bueno, podcast de la parte espiritual también, entonces mira qué interesante, ¿no? Coincidimos en eso. Qué chévere. Perfecto. Yo creo que ahora sí nos vamos a meter en el tema y la idea un poco sobre esta presentación, más allá de ir directamente hacia la evaluación del autismo, pues coincidimos con Pau y es un poco lo que se hizo con el licenciado Víctor la conferencia pasada, es ir desmenuzando un poco sobre el tema del autismo, ir aclarando hacia algunos términos, reforzando sobre algunas señales, ¿no? de alarma que vamos a conversar después de un ratito, y después ya nos vamos a ir hacia el tema de la evaluación. Así es que, Pau, quiero preguntarte, ¿qué es el autismo? ¿No? O sea, si te dijeran, yo soy papá y te voy a adoptar a Pau, y yo no sé, ¿qué es esto del autismo? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es viejo? ¿Qué tengo que saber sobre el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, sí, en donde se ven algunas áreas afectadas. Entre estas áreas está afectada la parte de comunicación y la parte de interacción social.
Y asociado a esto justamente están las conductas restrictivas, repetitivas y estereotipadas, ¿sí? Entonces, de alguna u otra forma, todas estas áreas que están afectadas alteran la parte social, la parte conductual, la parte familiar, la parte escolar, o sea, realmente empieza a afectar a todos, ¿sí? Entonces un niño que tiene este tipo de problemas empieza a tener diferentes conductas que ya la profesora dice algo, la mamá dice algo, el papá también, y es esa parte en la que cuando uno ve algo, y de hecho ya vamos a hablar justamente de esas señales de alarma, tenemos que hacer algo, porque hay algunas veces que uno dice, no, ya va a hablar, ya va a hacer tal cosa, y a la final siguen pasando los meses y no hacemos nada. Correcto. Y ya cuando llegan a los 3, a los 4 años, cuando ya empiezan inicial 1, inicial 2, ahí los papás es cuando dicen, Dios mío, ¿por qué no hice antes algo? ¿Sí? Entonces es esa parte importante. ¿Qué más podemos decir del autismo? La parte del autismo también. Antes se hablaba un poquito del Asperger, creo que exacto. Entre esas cosas sí. También está... y mira que precisamente es justo esta la segunda pregunta. Y creo que para sumar un poquito a lo que estabas diciendo, alguna vez me tocó un paciente, ¿no? Que me decía, mira, esto del autismo es nuevo, ¿no? Es como que la enfermedad en moda, ¿no? Primero, no es una enfermedad, es un trastorno. O sea, gente, o es una condición, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué mismo es? Cuando dice, bueno, entonces es una enfermedad, como que, me da alivio, ¿no? Porque entonces es enfermedad. Entonces, si se llama trastorno, entonces como que resulta ser más, digamos, más potable, por ponerle un término, ¿no? Si es una condición, entonces sí soy diferente del otro, pero no estoy enfermo. Entonces, a veces creo que hay que aterrizar los términos, ¿no? Una enfermedad es aquella que tiene una fisiopatología conocida, o una neurofisiopatología conocida. Por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Uno sabe que sí, que la hipertensión arterial, el sistema renina-angiotensina, y etcétera, no les quiero aburrir con cosas raras, los vasos se hacen rígidos, y pues sí, se me sube la presión, y todo está explicado. En el autismo no, ni en el déficit de atención y hiperactividad, ni en los trastornos del aprendizaje, ni en la discapacidad intelectual, es decir, en todos los trastornos del desarrollo, no hay una explicación clara. Exactamente, o sea, porque siempre también los papás en ese sentido también es como que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene eso? Y es esa parte en la que uno también tiene que explicarle, es decir, es algo multifactorial. Correcto. O sea, no es exactamente, no es que usted hizo algo malo, ¿sí? Porque ahí es, ¿qué hice? Claro. No es que hizo algo malo, es algo multifactorial y que no tenemos una causa específica para decir que tiene el autismo por tal cosa o el TDAH por tal cosa, sino que esa parte en la... Pero eso sí, en la parte de genética, sí, me parece que hay un 70% más o menos, sí, entonces, o sea, la parte genética sí es algo que influye demasiado. Claro que sí. Mira que precisamente regresando un poco a esto de si es nuevo o viejo el trastorno, precisamente se llama trastorno para eso, porque no tenemos una explicación clara, como lo habíamos dicho hace un rato, y el tema es que también se llama trastorno del desarrollo porque ocurre en fases iniciales del desarrollo. Entonces, considerando el desarrollo, voy a preguntarle a la doctora Pava al rato sobre estas pruebas que evalúan el desarrollo, pero de manera general la motricidad gruesa, fina, el lenguaje, la interacción social y la parte cognitiva son de las cosas que uno tiene que estar muy alerta, ¿no? ¿Y quiénes tienen que saber? Todos, ¿no? Y me refiero a todos desde la maestra, me refiero a todos desde los padres, me refiero a todos desde el médico de atención primaria, el médico general, el médico rural, la enfermera, ¿no? Me refiero a todos, el médico pediatra. ¿Por qué? Porque si de pronto no conocemos el desarrollo normal, nunca vamos a poder saber las desviaciones del desarrollo. Entonces, lo que tú decías hace un rato es perfecto, porque dices, bueno, a lo mejor sí, como mi papá habló a los 5 años, según dice mi abuela, o según dice mi suegra, que mi esposo habló a los 5 años, entonces él también va a hablar a los 5 años. Error. Error, total. Error. Sí, porque a la final de pronto se nos está pasando algún trastorno por el frente, y cuando llegamos a los 5 años, probablemente la potencia de la intervención no sea tan buena. Y otra cosa, para no alargarme sobre el tema del autismo, a mí me gusta el tema de las fechas y todo, ¿no? Pues Eugene Bleuler al inicio de los 1900 hacía la primera descripción de autismo. Y de hecho él determina esta definición entre autos e ismos, ¿no? Entonces decía auto que pues el niño actúa por sí mismo, ¿no? Como sin un patrón característico. Y ismos
patológico. Entonces, el autismo significa un comportamiento autómata o autonómico, pero de manera anormal, ¿no? Y luego viene Leo Kanner, ¿no? Se viene Kanner, que es el padre del autismo, ¿no? Entonces, en algún momento les llamaban los autistas de Kanner. Pero al mismo tiempo, te das de cuenta que, claro, Leo Kanner en 1945 empieza a hacer la descripción de estos niñitos, ¿no? Que de hecho fueron 4 niños y 3 niñas. Y Leo al mismo tiempo, casi en 1946, Hans Asperger empieza a hacer la descripción de sus niños con autismo. Pero el asunto es que como no es como ahora, ¿no? Que por el internet uno sabe qué es lo que están haciendo en Japón y uno sabe qué es lo que está haciendo en Estados Unidos. Pero antes no, claro, antes, y encima, pues el idioma que estaba de alguna manera difundido, como siempre ha sido el inglés. Pero resulta que este idioma de Asperger estaba en austríaco. Imagínate. Entonces, claro, Leo Kanner no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo Asperger y Asperger no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo Kanner. Hasta que recién Lorna Wing, más o menos en 1980, hace la traducción de la información de Hans Asperger y ahí aparece el trastorno de Asperger. Recién en el 80. Pero Kanner ya tenía una descripción desde 1945 y luego en 1980 aparece el síndrome de Asperger. Claro. Pero la diferencia entre los de Kanner y los de Asperger era que los de Kanner, digamos, eran, por poner un término, algo incorrecto probablemente, como muy autistas, pongámoslo así. Y en cambio los niños que describió Asperger no eran tan autistas, ¿no? Y ya lo vamos a establecer un poquito. Y mira, precisamente viene desde ahí la siguiente pregunta. Entonces, si yo te digo, como papá, oiga, ¿sabe qué me dijeron? Que mi niño tiene un autismo atípico, un autismo típico, o tiene el síndrome de Asperger. ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, bueno, justamente estos términos eran utilizados antes, ¿sí? Ahorita nosotros nos basamos justamente en el DSM-5, entonces ahorita ya sabemos que es un trastorno del espectro autista. Sí, entonces, por ejemplo, aquí esta parte del Asperger, según el DSM-4, ¿sí? Ahí estaban los trastornos generalizados del desarrollo, que ahí estaba el Asperger, ¿no? Entonces, ahora, claro, hay niños que estaban diagnosticados con Asperger, entonces es esa parte que el término ya no es el correcto para referirnos a. Entonces, es por eso que ahí de hecho, ahora ya hablamos de un TEA grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces ya ahorita esos términos ya no hay que utilizarlos. Exacto. Y mira que el autismo típico hace mención a los autistas de Kanner. O sea, al niño con alteración de comunicación y lenguaje, al niño con una alteración de interacción social muy marcada y con comportamientos restringidos repetitivos, lo que tú decías al inicio de la conferencia. El atípico era cualquier cosa que no era como los autistas de Kanner. Entonces, por eso que estos niños con autismo atípico eran los síndromes de Asperger. Claro. ¿No? Y después se utiliza este sin más, porque entonces, en algún momento se decía, ¿no? Se decía que el Asperger como tal es el niño con autismo con coeficiente intelectual alto, a lo que también le decían autistas de alto funcionamiento, autistas de alto rendimiento. Entonces uno dice, bueno, entonces este es típico, atípico, rendimiento alto, bajo, verbal, no verbal, y ahí empezó el problema. Entonces, en buena hora, hay gente que no le gusta el DSM-5. Para ponernos un poquito en el contexto de la gente, el DSM-5 es de este libro, ¿no? Donde están descritas todas las características de los trastornos del desarrollo y todos los criterios en los que nos basamos el personal de salud para hacer el diagnóstico. Exactamente, y de hecho en la evaluación ponemos ahí que si cumple con estos criterios o no cumple con estos criterios. Exactamente, porque esos son los criterios mundiales. Entonces no hay otra manera de hacerlo. También los criterios del CIE, pero en realidad los mundialmente aceptados son los del DSM-5. DSM-5 publicado en 2013, pero ahora ya tenemos una versión revisada en 2022, pues prácticamente es lo mismo, nada más ciertos ajustes, pero... Entonces, finalmente nosotros vamos a ponerles en contexto que no existe el autismo típico ya, ni el atípico, ni el síndrome de Asperger, ni el alto funcionamiento, el bajo funcionamiento. Como tú decías, trastorno del espectro autista, grado 1, grado 2 o grado 3, ya vamos a establecer un poquito este asunto, y pues no más, con eso todos hablamos del mismo idioma, ¿no? Genial. Perfecto. Ahora, creo que antes de irme a esta pregunta, creo que rápidamente a la gente le gustaría saber qué sería el grado 1, el grado 2 o grado 3, ¿no?
¿Y qué significa? Porque es en relación a una necesidad de ayuda. Pero ayúdanos, Pau, ahí Sí, con la justamente caracterización. el grado, a ver, vamos a empezar con el grado uno. El grado uno es donde necesita ayuda, ¿sí? El grado 2 donde necesita una ayuda notable y el grado 3 donde necesita mucha ayuda, ¿sí? Mucha ayuda. Entonces, se puede decir si vamos con severidades, si por ejemplo el grado 3 es el más severo y el grado 1 es el más leve. Y se puede decir que el grado 2 es el moderado. Sí, entonces eso es importante un poquito también entender, ¿no? Entonces al momento en el que también vamos a hablar sobre los signos de autismo, entonces ahí vamos un poquito a ver como que también eso, ¿no? Claro. A dar un poquito más sobre esa parte. Sí, y mira qué interesante porque yo creo que esta parte algún momento va a terminar modificándose. Porque creo que esta clasificación a ratos resulta algo subjetiva. Y otra cosa es que también no siempre el grado 2 corresponde a tanto lenguaje con afectación grado 2 o comportamientos restringidos repetitivos grado 2, porque preciso la severidad se establece, o el grado pues se establece por eso, por el lenguaje y los comportamientos repetitivos restringidos. Pero puede ser que un niño tenga más lenguaje, pero tiene comportamientos muy repetitivos. Entonces hay una disociación. Entonces podría ser el lenguaje, tiene afectación grado 1, pero resulta que en comportamientos repetitivos... Exactamente, y ahí es cuando los papás también dicen, ¿y entonces qué grado es? Exacto. Entonces es como que en esta parte, en la comunicación es grado 1 y en los comportamientos restrictivos es grado 2. Entonces esa parte también sí. En cambio en otros sí es como puro, ¿no? O sea, es esa parte en la que sí es grado 3 o grado 2 o grado 1, pero en otros sí tiene eso, entonces ahí es más difícil explicarle a los papás. Y claro, y es mucha información para procesar, o sea, desde que ya fechas del diagnóstico, desde ahí viene el temor y no es para menos, siempre un diagnóstico de autismo puede ser muy perturbador. Es súper fuerte, Y pues luego en la explicación de los términos y todo puede haber digamos un miedo, ¿no? Un estancamiento sobre la comprensión. Y no es porque los papitos no lo entiendan, pero uno está ya tan ofuscado con la noticia que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso de comprensión. Y yo creo que en el tema de revisando un poquito los grados, me parece que los niños que han sido intervenidos de alguna manera son estos que se quedan como disociados, ¿no? Como que el lenguaje, una parte del comportamiento, los comportamientos restringidos repetitivos disociados. Porque, como tú dices el término, puros, ¿no? O sea, las dos áreas están exactamente iguales. La gran mayoría ocurre eso, ¿no? Sí, pero hay algunos que sí. Hemos tenido estas variaciones. Entonces, es importante que nos empecemos a relacionar con estos términos, con estas variaciones, porque precisamente el trastorno del espectro autista se llama espectro, ¿no? Porque pueden ser niños o muy afectados o niños que prácticamente no parece que tuvieran nada. Exactamente. ¿No? Y es esa parte en la que, claro, ahí es cuando te confundes, te puedes ir confundiendo. Y es por eso que necesitamos hacer diferentes evaluaciones. Que ya vamos a hablar también de las diferentes evaluaciones que existen. Porque, claro, uno puede decir, y él sí, o sea, tiene un TDAH, pero no. Aparte del TDAH tiene algo más. Y por ejemplo, hay niños que igual crecen. Imagínate recién o sea, cuando tienen 15, 16 años, recién es como que va donde alguien le dice, o sea, no tiene todo lo que ustedes dicen, tal vez puede ser autismo. Van a hacer una evaluación. Y yo de hecho justo hace como un mes más o menos tuve un chico de 17 años que le habían diagnosticado de todo, Nico, o sea, no te imaginas, o sea, esta parte de depresión, de bipolaridad, de TDAH, pero a la final nunca jamás le dijeron autismo. Entonces, me acuerdo que llegó donde una colega mía y me dijo, Pau, creo que este chico, o sea, tiene todos esos trastornos, pero nunca le dijeron que tiene autismo. Claro. Y de verdad, cuando yo le evalué, wow, o sea, era un chico, qué bestia, que sí, de verdad tenía autismo, y la mamá decía, wow, o sea, esto hubiese querido tener antes, sí, siempre pasaba en el colegio, sí, siempre pasaba en la escuela, porque yo sabía que mi hijo tenía algo más, pero no, o sea, hay veces que uno no puede, no sabe, y es como que le da otro tipo de diagnósticos. Y los papás también siempre se quedan con esta duda de que algo más tienen. Y cuando una mamá o un papá, sobre todo las mamás, ¿no? Que ya las mujeres tienen una habilidad ahí que nos superan en ese aspecto. Cuando la mamá dice, yo creo que tiene algo más, hay que hacerle caso. Sí.
Hay que hacerle caso porque, pues, ¿quién le conoce más a su hijo que su mamá? Así Ni es. siquiera te digo el papá, ¿eh? Pues los papás somos No, medios volados, sí, las la mamás mamá es la son, que pero... está ahí, ajá. Entonces, cuando te dicen tiene algo más, hay que hacerle caso. Sí. O sea, hay que, de pronto, no rayar en sobreevaluaciones exageradas, pero sí ir buscando otras cosas, ¿no? Y mira que finalmente el desenlace de este muchacho probablemente con un diagnóstico temprano se hubiera ahorrado la depresión, se hubiera ahorrado la ansiedad, se hubiera ahorrado todo este asunto, porque precisamente las alteraciones emocionales son una consecuencia del TEA, ¿no? Claro, entonces los chicos en la adolescencia entre 15 y 17 luchan con eso. Sí, entonces, si pudo haberse intervenido antes con un diagnóstico correcto, pues ahora a lo mejor no estaba lidiando con esas circunstancias emocionales. Pero mira qué interesante, ¿no? El TEA es como para hablar y hablar y hablar y congresos y todo, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Okay. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma que pueden hacernos sospechar en TEA? Entonces, ¿sabe qué? Tu prima, ¿no? Te dice, mira, yo tomo mi niño y vi la conferencia y veo ahora que el niño puede tener algunos comportamientos. Bueno, mi niño tiene, qué sé yo, 6 meses. ¿Cómo puedo saber si es que mi niño tiene autismo o no tiene autismo? Porque de repente la gente empieza a asustarse. Pero, ¿cuáles serían estos signos de alarma? Bueno, primero es también la parte del lenguaje, ¿no? Esta parte es súper importante. Sí, entonces más o menos a los 12, entre los 12 y 18 meses, por ejemplo, si el niño no está diciendo palabras, por ejemplo, tenemos que decir, esta es una red flag, exactamente, algo está pasando. Y lo que hablamos hace un momentito, ¿no? O sea, si no está diciendo esas palabras, no es que ya mismo, porque puede pasar un mes, ok, perfecto, y puede hablar, pero pueden pasar un año, pues sí. Y puede seguir, 3 años y seguir con lo mismo. Entonces, por ejemplo, igual también las frases también es algo también importante, ¿no? Las frases más o menos ya tendrían que decir a los 18, no, sería 24 meses, de 24 meses más o menos ya tendrían que decir frases de 2, 3 palabras. Sí, entonces ahí es cuando uno dice, bueno, está yendo bien en el lenguaje, pero si no, es porque algo más está pasando, ¿no? Entonces la parte del lenguaje es por eso cuando nosotros también evaluamos, también vemos toda la parte, ver si es verbal o no verbal. Entonces, por ejemplo, en el lado es muy importante esta parte también. ¿Sí? Y bueno, creo que para los signos de alarma quisiera un poquito como irle desmenuzando, ¿sí? Un poquito en esta parte primero del lenguaje. Niños, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada de lenguaje. Entonces, por ejemplo, son niños que, por ejemplo, tienen uso del cuerpo de la madre, ¿sí? Para poder hacer algo, para poder comunicarse. Entonces, por ejemplo, en vez del niño coger el vaso, coge la mano de la madre y hace que la madre coge el vaso, ¿no? Entonces, esa es la parte de que se está de alguna forma comunicando, pero no con su cuerpo, sino con el cuerpo de la madre. Entonces, de alguna forma, eso ya nos da como que ahí un rasgo, ¿no? De la parte también de autismo, ¿no? Por ejemplo, los niños que no señalan, ¿sí? Esa parte en la que no señalan para nada. Porque algunas veces pueden señalar, por ejemplo, con la mirada, ¿no? Esa parte en la que quiero esto. O el señalamiento con la mano, ¿sí? El señalamiento con la mano, con el dedo. Pero hay niños que ni siquiera señalan, ¿sí? No asienten con la cabeza, esa parte de que no asienten, no niegan con la cabeza, no utilizan gestos, ¿sí? No utilizan gestos convencionales. Un niñito que hace es el hola, el chao, el adiós, el beso volado, pero niños que realmente no utilizan nada de gestos, ni gestos convencionales, peor ya descriptivos, ¿no? Entonces, cuando no vemos ese tipo de cosas, algo realmente está pasando con el pequeño. Eso un poquito en los niños que no tienen, que no son verbales, ¿no? En los niños, en cambio, en los chicos que tienen ya el lenguaje ya verbal, sí, en la parte ya verbal podemos ver otro tipo de cosas, ¿no? Esas mismas cosas que te comenté, pero también otro tipo de cosas. Por ejemplo, el habla, la entonación, no sé, la rapidez, son algunas veces muy lentos para hablar o muy rápidos para hablar. O sea, por eso siempre la pregunta de los papás es como que al momento en el que habla, ¿tiene alguna entonación diferente, media extraña?
como que sí, habla diferente, no Ajá. es como un Ajá. niño, o sea, ajá, que entre comillas es normal. Entonces, esta parte de la entonación, del ritmo, de la velocidad, eso también es otra cosa importante. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí las ecolalias. Las ecolalias, tanto la inmediata, que es, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y el niño me dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y él me contesta con la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta parte es de la ecolalia inmediata. También puede haber ecolalias diferidas, ¿no? Esta parte en cambio, las ecolalias diferidas, no sé, por ejemplo, ven alguna serie, alguna cosa en la televisión y me invento, ¿no? O sea, por ejemplo, Bob Esponja dice siempre, ay, me gusta comer las galletas ricas, o sea, y siempre con esos tonitos que tienen los muñequitos, y el niño al momento en el que, por ejemplo, desayuna, al momento en el que come, dice siempre ese tipo de frases. Entonces, es algo que uno dice, cierto que escuchó, sí, pero no lo dice en ese momento, sino lo dice como en momentos específicos, ¿no? O por ejemplo, también, me acuerdo que un chico me decía, ¡ay, qué espectacular que eres! O sea, y es esa parte en la que tenía ese tonito. Claro. Y claro, y algunas veces, o sea, le escuchaba eso y los papás también me decían todo el tiempo, repite eso. Y esa parte también, ¿no? O sea, estos chicos también empiezan por ese tipo de cosas, porque si son conductas raras, sí, no son habituales, entonces son niños que también empiezan a tener problemas en el colegio, porque empiezan a decir, este chico es raro, ¿no? Siempre dice ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya también ahí los profesores como que dicen algo también está pasando. ¿Sí? ¿Qué más? En la parte del lenguaje, ¿qué otra cosa? Un poquito esta parte de la conversación. Por ejemplo, los chicos que tienen un lenguaje fluido, ¿ya? Los chicos que tienen un lenguaje fluido hablan, ¿sí? Pero no tienen una conversación recíproca. Correcto. Sí, o sea, no hay una comunicación bidireccional, hay esa parte unidireccional. Exacto. Que tú le preguntas, él te responde, y te responde súper bien, pero él no se interesa en tus intereses, en tus emociones, es simplemente el hablar, y de hecho es de sus intereses. Entonces, habla de un montón de cosas, y es como que, ok, yo también estoy hablando, yo también estoy aquí, claro. Como que aquí estoy, claro. Y el guagua no se interesa en ti, exacto. ¿Sí? Entonces esa parte de que no hay una conversación recíproca. También en chicos que también tienen este lenguaje fluido, también podemos ver lenguaje, como yo siempre les digo, lenguaje adultoforme. Son chicos que hablan con palabras de adulto, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de referirse al árbol, es como el arbusto, es que el arbusto está... Y es como que te quedas, wow. Claro. Y sabe muchas cosas, pero tiene eso, ¿no? Y lo que te digo, en el colegio empiezan a decir, o sea, cuando él habla es raro, o sea, no es normal. Exacto, sí, claro. Entonces... es esa parte en la que, claro, estos chicos son de una u otra forma, no sé si es el término, pero son muy bulleados, son niños muy que les molestan claro, todo el tiempo, porque tienen cosas inusuales, ¿no? Que de pronto no pueden reconocer, por ejemplo, el doble sentido, o una broma. Exacto, también, exactamente. O una broma, ¿no? O, claro, yo tenía una vez un paciente que nunca lo voy a olvidar porque este chiquito tenía esta ecolalia diferida, ¿no? Estas frases idiosincráticas en donde tú le preguntabas, ¿cómo te llamas? Y él te decía, tía, calidad y economía. En esta Navidad empezaba a recitarte toda la propaganda de ti. Entonces, era extraño, pero el niño te miraba a los ojos y te decía con toda la vehemencia del mundo. Y otro muchacho, por ejemplo, que ahora está muy bien, pero él es experto en marcas de canales de televisión. Entonces tú le preguntas algo como sí, estoy muy bien, pero mira, te traje mis dibujos y te empieza a enseñar todos sus dibujos de canales de televisión y tú le preguntas, bueno, ¿y este qué es? Y te dice enojado, el de CNN, pues, ¿no? Te dice así, enojado porque él asume que tú lo tienes que saber, ¿no? Pues claro, y nosotros, digamos, acostumbrados a este entorno, sí, pero que él se dirija hacia un compañero así, bueno, ¿y por qué te enojas? Y ahí empieza el conflicto, empieza el problema. Entonces, claro, entonces el otro dice, ¿por qué se enojan conmigo si para mí es muy natural esto? Si yo no estoy haciendo nada, o la señora que
el niño que le dice a la mamá en la fila del supermercado, oye mamá, esta señora está gorda. Exactamente. Entonces no tengo filtros, ¿no? Entonces la señora regresa a ver, oye, ¿qué le pasa? Su niño es un malcriado, pero no, para él está normal, porque es correcto. Pues a lo mejor sí la señora está pasadita de peso, pero obviamente eso es lo que no tienen estos chicos. Sí, son ¿no? muy sinceros, como tú dices, no tienen filtro. Justo ahora un pequeñito bajaba conmigo y justo había un niñito que tenía una discapacidad visual y el guagua va, él es ciego y claro, o sea, esa parte que no tiene ese filtro, entonces Claro. ahí le digo, no, sí, o sea, él Claro. tiene una dificultad, tiene un problema, como que... Claro, pero es correcto, porque claro, es Exactamente, correcto, ¿no? sí, pero para él es eso, ¿no? Es súper, ajá. Y es correcto, claro que sí. O la inflexibilidad mental, ¿no? El hecho de que a lo mejor estos chicos manejan y si la vía está bloqueada se pueden quedar ahí todo el tiempo hasta que la vía esté libre. O sea, no serán capaces de darse una vuelta en U y treparse el pantera. O sea, ahí me quedo, ¿no? Y repito lo mismo, porque cualquier cosa que salga de mi control me causa mucha ansiedad. Todo está en cajitas. Así es. Qué interesante. O sea, esa es la parte del lenguaje, Claro. porque de ahí la parte de interacción social, por ejemplo, es esta parte de la mirada, del contacto ocular. O sea, el contacto ocular también. Son niños que, por ejemplo, no tienen un buen contacto ocular o son de corta duración, es intermitente. Entonces, esa parte que también, el contacto ocular también nos da una súper buena alarma. Sí, la sonrisa social. Correcto. Otra cosa de la sonrisa social, por ejemplo, cuando le ven a un familiar, algunas veces son muy parcos, no se nota que de verdad están sonriendo, claro. que de verdad están emocionados, sí, son muy parcos. Y peor si es una persona desconocida, por ejemplo, si es amigo del papá y le dicen, hola, pequeño, el guagua ni siquiera le regresó a ver. Exactamente. También es importante ver las expresiones faciales, ¿no? Al momento en el que, por ejemplo, si hay esas expresiones faciales de, por ejemplo, si está feliz, si está triste, si está enojado, que nosotros notemos realmente que frunce el ceño, que está enojado, que está triste, que está... Entonces eso también es súper importante también en la parte de expresiones. El uso del lenguaje no verbal, ¿no? En los ademanes. Porque claro, nosotros, por ejemplo, utilizamos el lenguaje no verbal para asegurarnos que el interlocutor reciba nuestro mensaje. Así es, exactamente. Entonces, claro, sin contacto visual, sin un lenguaje no verbal, pues el mensaje llegará el 25% de lo que quiere recibir. También es esta parte de la coordinación, de la mirada, de la vocalización, del señalamiento, o sea, todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo. Y también en la parte de los patrones restringidos, ¿no? Aquí hay un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el juego mismo, en el juego se ve un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si niños que, por ejemplo, alinean cosas o apilan cosas, sí, eso se ve mucho también. Y la parte de los manierismos, y los manierismos también aquí es otra cosa, ¿no? No es solamente el aleteo, sino, por ejemplo, empiezan a hacer así, empiezan a hacer así. También es del cuerpo, ¿no? O sea, algunas veces esta parte del balanceo que tienen los pequeñitos, se van de un lado para el otro, van en círculo todo el tiempo. Preciso, con Víctor hablábamos, ¿no? La vez pasada sobre el tema sensorial en el autismo, ¿no? Y no solamente en el autismo, hablábamos inclusive de personas que no tengan ningún trastorno de desarrollo, que ahí me incluyo yo, existen disregulaciones sensoriales, ¿no? Entonces, por ahí alguien, los que me conocen de cerca, saben que yo tengo una hipersensibilidad táctil, ¿no? Entonces yo contaba la vez pasada que me peleaba con mi mamá cuando era niño porque según ella me daba la leche tibia, para mí estaba hirviendo, ¿no? Si yo desde ahí le molesta a mi mamá que mi mamá tiene boca de Pyrex y que yo me quemo, ¿no? Pero miren qué interesante, ¿sabes? Es todo un tema y cada niño es un mundo diferente. Exactamente. Todos los niños. O sea, podemos tener un niño que hable perfectamente bien, pero con un comportamiento tan restringido que eso le hace perder funcionalidad. Totalmente. O tenemos un niño que tiene un poco, tal vez menos lenguaje, pero tiene sus comportamientos más flexibles y de pronto le puede ir mejor que aquel que habla más. Así ¿no? es, claro. Entonces, esa es la importancia de disgregar, ¿no? Cada uno de los justamente componentes. Esta parte en la intervención es súper importante. Aquí no tenemos un manual. Tiene autismo y a todos les hacemos lo mismo. O sea, es esa parte, por lo mismo que es espectro, entonces cada uno es tan diferente que tenemos que ir viendo un montón de cosas. O sea, entonces al niño me pongo este objetivo, a este niño este objetivo, porque con el otro niño lo que hice con este no funciona. Y es importante a veces también esperar, ¿no? O sea, no todo niño que dices, este niño tiene autismo, ¿qué le voy a evaluar mañana? No, espera.
todavía hay cosas que cambian. Siempre les digo yo a mis estudiantes, oigan, una gaviota no se playa. No todo niño que tiene flapping tiene autismo. Así es, ajá. ¿No? Porque existe una categoría en los trastornos de desarrollo que son los trastornos de movimientos estereotipados y por lo más también. O tienes un mutismo selectivo, ¿no? Que también es parte. Antes, tú señalaste en el DSM-4, el mutismo selectivo estaba en esa categoría de los trastornos generalizados de desarrollo. Ajá. Entonces, hay que también, los pequeños con trastornos de desarrollo yo creo que son como una masa base, ¿no? Y uno les tiene que ir moldeando, ¿no? Como un alfarero, irles dando forma, ¿no? Entonces una vez que uno empieza a ver la forma, ahora sí puedo yo establecer un diagnóstico. Y precisamente dicho esto, viene la siguiente pregunta. ¿A qué edad puedo diagnosticar TEA de manera confiable? ¿No? Porque de repente tenemos pacientes, ¿no? Sí, sabe que acaba de venir de la evaluación de psicopedagogía, no es por nada personal, yo los psicopedagogos les quiero mucho, nuestro equipo tenemos dos excelentes, pero vengo de la evaluación de psicopedagogía y el niño tiene año 10 meses y el niño tiene autismo. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Eso está bien, eso está mal? ¿Qué nos dices, Pau? ¿A qué edad? ¿Cómo le hacemos? Sí, bueno, ya de manera así confiable, yo puedo decir que a los 3 años, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el A2, ¿sí? Hay una parte en la que ya a los 2 y medio podemos ya decir, o sea, ya hay un punto de corte, porque, por ejemplo, de los 12 meses hasta el 1 año, hasta los 2 años y medio, solo te dan como un rango de preocupación, entonces no te dan un diagnóstico de autismo, correcto. ¿Sí? Entonces, pero así como nosotros en esta parte trabajamos, sí, a los 3 años es ya de manera muy confiable, sí, muy confiable, porque ya nos podemos dar cuenta de muchas cosas, porque ahí ya tendría que tener esta parte del lenguaje, y si no hay lenguaje, desde ahí es como ya te saltó algo puede estar pasando, y no puede ser simplemente esta parte de autismo, puede también haber un retraso del lenguaje, pero tenemos que descartar, por eso hay las pruebas en donde descartamos o confirmamos el autismo. Porque mira que pasa bastante seguido, ¿no? Un niño diagnosticado de autismo puede ser que tú le rascas un poquito más y en realidad es un niño a los 3 años que tiene más bien características de déficit de atención y hiperactividad y que obviamente el déficit de atención y hiperactividad tiene como casi un prerequisito tener un trastorno del lenguaje, del desarrollo del lenguaje. Considerando que el 65% de los niños con déficit de atención y hiperactividad han tenido antecedentes de alteración del lenguaje. Y luego puede ser que al rato este niño que sospechas de autismo llega a los 4 años y resulta que tiene una discapacidad intelectual. Así es, claro que sí. No puede tener cualquier cosa. El niño puede ir cambiando, ¿no? Sí. Entonces, el asunto de los trastornos desarrollados es que son súper dinámicos, son modificables en el tiempo. He tenido niños que inclusive les he contado a unos casos, unos colegas, no les digo, mira, nosotros a este pequeño le hemos diagnosticado autismo a los 3 años y resulta que cuando va pasando el tiempo, el niño se va cambiando, y tuve precisamente 2 que a los 6 años desaparecieron las características autísticas y más bien tienen un déficit de atención y hiperactividad. Entonces, este tipo de cosas son las que llaman bastante la atención. Niños que yo les cuento a los papás, tengo niños que se tiran al piso, llegan golpeándose la cabeza contra el piso, que me toca ponerles de las mamás de un lado para que puedan dejarnos de observarle. Y que al mes de una intervención están sentados en la mesa jugando. Entonces, tienes cambios así de dramáticos, ¿no? Así de dramáticos. Entonces, está bien que nosotros sospechemos del trastorno. Ahí ustedes van a encontrar una información que dice, bueno, el diagnóstico de autismo se puede hacer a 1 año y medio. No, pero sí tengo un niño que con todos los signos de alarma que tú señalaste, que no me mira, que no interactúa con otros niños, que no ha desarrollado su lenguaje y que tiene comportamientos repetitivos. Entonces digo, ¿cómo le catalogo a este niño? Ahí viene la categoría del retraso global del desarrollo. Así es. Que el DSM-5 lo establece también, con sus propios criterios, ¿no? Pero sí yo les pongo así, les pongo como un retraso global del desarrollo con un riesgo de autismo. Entonces la gente dice, esto es riesgo, esto es rasgo. No, ahí viene el tema de la confusión, entonces que tengo rasgos de autismo. Yo también puedo tener algunos rasgos de autismo, pero no puedo tener autismo. Y pues no, y cuando uno estudia los trastornos de desarrollo uno dice, híjole, a mí me pasa esto, ¿no? Yo también tengo ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que muchos podemos tener algunas características de algún trastorno de desarrollo, pero no cumplimos los criterios para, ¿no? Pero también pasa que llega tu niño y de repente, pues la mamá conversa y todo y le ves al papá súper extraño, ¿no?
y dices, a mí me late que el papá tenga autismo y a lo mejor nunca fue diagnosticado. Así es, claro. Y uno le pregunta a la señora, oiga, ¿y cómo es su esposo? No, pues sí, es medio raro, ¿no? Sí, tiene pocos amigos, así como uno, ¿no? Pocos amigos. Y entonces, perfecto, nos quedamos en el hecho de que sí, definitivamente a los 3 años uno puede hacer un diagnóstico mucho más confiable de TEA, precisamente porque la sensibilidad y especificidad de las pruebas, precisamente a partir de los 2 años y medio ya nos pueden dar un criterio adecuado. Sí, porque antes, claro, hay ese rango de preocupación. Sí. Claro, ya decimos, hay esos rasgos, sí, hay esos rasgos. Vayan a intervención, correcto, vayan a intervención. Y exacto, eso puede que a los 3 años hacemos y esos rasgos ya ni siquiera hay. Exactamente. Exacto. O a los 3 años decimos, sí, confirmamos que hay autismo y tenemos que seguir trabajando. Es como esa analogía que puse, no es como la masillita, tú le vas dando forma y pues va cambiando. Exactamente. Súper. Entonces, ahora sí, de repente, pues a mí me llega un paciente a la consulta, entonces digo, mira, a mí me parece que sí es un retraso global del desarrollo, me parece que tiene una característica de autismo, y le digo, doctor, ahora te voy a mandar un niño. ¿Cómo iniciamos el abordaje diagnóstico en TEA? A ver, bueno, casi siempre viene referido de neuropediatría. De hecho, vienen aquí en escena esa parte de neuropediatría, sí, y lo primero que hacemos es la entrevista con los papás. A mí siempre me gusta que venga mamá y papá para que un poquito me comenten los dos todas estas preguntas que obviamente se les va a hacer a los papitos. Entonces vamos a indagar justamente cuál es la preocupación de los papitos. De ahí obviamente se ve toda la parte de antecedentes heredofamiliares, los antecedentes pre- y perinatales, la estructura familiar también es importante saber, con quién vive, si están separados, si están divorciados, todo ese tipo de cosas. Sí, y todos los hitos del neurodesarrollo. Sí, cuando empezó a hablar, cuando empezó a gatear, a caminar. Me gusta también preguntar esta parte de, por ejemplo, si son ya niños que están en la escuelita, cómo ha ido este proceso de la escuela, si empezaron en guardería, si empezaron en inicial. Y hay muchas veces también esta parte en la que a veces coincide, ¿no? Que, por ejemplo, estaba en la guardería, luego estaba en el inicial 1, estaba en una escuela, el inicial 2 estaba en otra escuela, el primero de básica también le cambiaron a otra escuela, y es porque, claro, hay algo que en la escuela no podían manejar, porque algún comportamiento era una cosa que no sabían cómo manejarlo, entonces, claro, empiezan a buscar diferentes lugares y también empiezan a buscar también, aparte de escuelas, empiezan a ir de especialista en exactamente, claro, especialista en especialista. Y al final los papás no saben qué hacer, y es como que algunos días llegan de nosotros a cena y es como que ahí se soluciona todo. Sí, no, de verdad, entonces eso también es súper importante. Ajá. Entonces, esa parte creo, claro, esa en la evaluación inicial. Miren qué importante que es lo que dice Pau, ¿no? Porque son los antecedentes prenatales, inclusive los antecedentes familiares. Sí, ¿no? sí. Y dice, ¿sabe qué? Sí, ¿sabe que tiene un primo, ¿no? Un primo hermano que tiene diagnóstico de autismo? Esa es una recontralerta, sí, totalmente, ¿no? Eso es importantísimo. Si es un familiar de primer grado, más aún, pero tú recabas de información, pero puede ser que a lo mejor tenga primos con déficit de atención y hiperactividad. Así es. El déficit de atención y hiperactividad ya te puede dar un riesgo de otro trastorno. ¿Sabe que el primo tuvo un problema de lenguaje? O sea que el primo tiene un retraso mental, o a lo mejor un primo tiene algún síndrome. O resulta que papá y mamá son primos. También, ¿no? Es que claro, eso puede pasar. Entonces, todas estas cosas son importantes. Son importantes. O sea, no nada más desde el puro niño, sino también todo este contexto que nosotros tenemos. Claro, los antecedentes pre-perinatales, o sea, Correcto. si es prematuro, si no es prematuro, si estuvo en cuidados neonatales, si no estuvo en cuidados neonatales. Sí. Eso también nos da mucho. Sí, o sea, el peso del pequeño. Lo que tú dices es perfecto. Mira, precisamente creo que la vez pasada habías comentado, niños menores de 1500 gramos tienen 50% de riesgo de ser autismo. Totalmente, 50%, es una barbaridad. Claro, totalmente. ¿No? Es una barbaridad. Entonces, todos estos antecedentes son extremadamente importantes. Y lo que hablábamos, creo que antes de la entrevista, desde el inicio del abordaje, nada más vienes de la observación. ¿Sí? Entonces, cuando los papás me dicen, oiga, y no le va a revisar. Ya está. Porque a veces pensamos que en realidad es la medida de la cabeza. Sí, es importante, por supuesto, ¿no? Que los reflejos, que el tono, todo. Pero estos trastornos se diagnostican viendo. Sí, es todo de observación. ¿No? Esto es pura observación. Entonces,
el poder del ojo en nuestros trastornos de la observación, eso es clave. Entonces, mientras uno está haciendo la historia, uno ya le va chequeando al niño cómo va, si se sube, si se baja, si te mira a los ojos, si interactúa con los padres, Sí. cómo juega con los juguetes, si va de un lado al otro se empieza a girar, a correr, ¿no es cierto? Ya estoy viendo. Entonces, de ahí tú no exactamente. necesitas preguntar gran cosa, este niño, pues Algo tiene está pasando. sospecha alta, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, desde ahí. O si no, lo que yo suelo hacer, a veces no me suelo dirigir ni siquiera a los papás, porque Ajá. aprovecho el mero rato en que entra el niño y de una le busco, hola, ¿cómo Empiezas, estás? ajá. ¿Y cómo te va? Y chócale la mano, y yo ya veo cómo va, si me mira a los ojos, si me habla, si me choca la mano, si interactúa, pero si el niño está desconectado, no me tome en cuenta, y yo Ahí trato de es una llamarle, alarma. pues dices, ya Ya está. son de estas cosas de entrada en la que tú tienes que ir. ¿Por qué? Porque el niño se te cansa, Así ¿cierto? es. O sea, si tú le invades mucho, el niño se te cansa. Entonces, usualmente lo que le digo a los papás es, mire, en esta cita yo no le voy a examinar, es más, ni me voy a acercar, porque soy un total extraño, mi voz es diferente a la voz habitual de ellos, que ellos escuchan normalmente. Está en un sitio totalmente diferente al que suelen estar. O sea, yo aquí soy un enemigo, ¿no? Entonces, miren que aquí la observación es perfecta. Y ya vamos a hablar un poco sobre las pruebas, ¿no? Sí, porque pues, eso. se basa mucho en eso. Entonces, bueno, sigamos avanzando. Aquí me salieron al revés las preguntas, pero vamos. ¿Qué escalas de desarrollo son útiles para evaluar el TEA? Es decir, no nos vamos a meter todavía en las pruebas específicas, que es la siguiente pregunta, pero digamos una escala de desarrollo. O sea, te llega un hito con alteración de desarrollo y te dices, bueno, voy a empezar con esta prueba para luego irme con otras pruebas específicas. Sí, bueno, las pruebas puede ser, por ejemplo, el Battelle, las pruebas de desarrollo, el Battelle, el Bailey. Sí, son pruebas muy específicas para ver la parte del desarrollo. Nosotros aquí en CEN estamos utilizando el Battelle. En el Battelle pues vemos todas las áreas, ¿sí? Vamos a ver la parte social y personal del niño, vamos a ver la parte adaptativa, la parte de comunicación, la parte motriz, tanto la parte de motricidad gruesa y fina, y la parte cognitiva. Entonces son esas 5 áreas súper importantes en donde nos damos cuenta que si puede tener un trastorno global del desarrollo o un trastorno mixto del desarrollo, ¿sí? Porque hay veces que solamente, por ejemplo, la parte de comunicación y la parte social son las alteradas. ¿Sí? Entonces, si eso es lo que pasa, entonces ahí es, claro. Ahí sí tiene un riesgo totalmente de autismo, entonces ahí es cuando ya vamos con otro tipo de pruebas, porque al momento en el que yo hago un Battelle, puedo decir, sí, tiene rasgos, pero yo en el Battelle no puedo poner tiene autismo, porque no está evaluando el autismo. No está evaluando el autismo. Claro, uno con el ojo clínico que puede tener, ¿sí? Claro. Dice, sí, por ahí está. Claro, pero yo no puedo decirle a la mamá tiene autismo, porque no es la prueba adecuada para decir que tiene autismo. Claro. Y a veces también es importante, mira, porque se mira, yo vengo aquí que le hagan evaluación de autismo. Y de repente tú le dices, mire, señora, y yo le voy a hacer una escala de desarrollo inicial. Puede que el niño tenga algunas características de autismo, pero ¿sabe qué? Yo le voy a esperar un poco. Voy a más bien recomendarle que haga una terapia de estimulación, una terapia de lenguaje, a lo mejor una terapia física, ¿no? A lo mejor una terapia ocupacional. Y esperemos un poco. Y de ahí vamos a ver. A lo mejor corres otra prueba de desarrollo 3 o 4 meses más tarde y resulta que es otro niño totalmente. Es, claro que sí, ¿no? Se puede pasar eso. Pues nada más le dices, mire, el niño no salió por el tema de la pandemia, no le sacamos ni que le dé el viento, pues pasado 2 años y medio metió en la casa y no interactuaba con nadie. Pues su único amigo fue la tele y pasó viendo 8 horas diarias de tele. Y es que eso pasó en el pues, pandemia, ¿no? Y así tuvimos muchos niños de esos. Yo tuve un niño que desde los 6 meses tuvieron la tele y llegó con características autísticas, pero muy marcadas. Entonces, uno dice, bueno, el niño ha salido al parque, no ha interactuado con nadie, bueno, ¿no? A lo mejor requiere una exposición, por decirlo así. ¿Sabe qué, señora? Sí, su niño tiene características de retraso del desarrollo, pero desde mañana, métalo en la guardería. Sí, y resulta que le des 3 meses más tarde, es otro niño, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasó? Si en ese momento tú le hacías la prueba, de Battelle, bueno, estaba yo creo que justificado por el desarrollo, pero si le haces DADIR, si le haces DADO, si le haces Brunel, si le echaste BEI, eso, ese nada más de ese costo, irían de pronto entre unos 400 a $500. Y resulta que te los ahorraste siendo bastante cauto, mandándole a la escuelita, modificando, ¿no? esta arcilla, y de repente luego te dices, no, ¿sabes qué? No va para evaluación de autismo, más bien espérale, vamos a intervenirle, ¿no? Y luego, entonces, cada niño tiene su propio criterio. Claro. Y pues la verdad es que en SENA somos
bastante mesurados en el hecho de saber qué pruebas se van a establecer. Así ¿Y es. ese criterio de quién es? ¿De quién evalúa? Es el criterio de la autora Pau. O sea, la autora Pau te va a decir, sabes que sí, en este tiempo vamos a hacer esta, o de plano sí, te voy a hacer todas las evaluaciones porque tu niño lo requiere. Así O es. te voy a hacer una prueba más u otra prueba menos. Es por eso que en los informes, precisamente que hacen los neuropsicólogos de acá, no todos tienen las mismas pruebas. No todos se les Exacto. aplica todo. Claro que sí. Además, Ajá. por la edad, por lo que sea. Entonces, ahora sí nos vamos en las pruebas específicas. ¿Cuáles son las pruebas específicas para diagnosticar TEA? Entonces, muy bien, hicimos la evaluación de Battelle, a lo mejor se le hizo un Bailey 4, se le hizo que se un Brunel de 100 y luego finalmente dices, mira, el niño tiene características de autismo. ¿Cuál es el siguiente paso en la evaluación? Bueno, para ya diagnosticar o descartar o confirmar el TEA, pues necesitamos utilizar el ADR y el ADOS, ¿sí? O sea, son las pruebas de gol estándar, Gold standard, sí, correcto. o sea, realmente solo con esas podemos nosotros decir que tiene o no autismo. Entonces, bueno, el ADR es importante también explicar un poquito sobre eso. El ADR es una entrevista un poco larga, bastante larga. Recuerdo que un comentario del papá me decía, esto ha sido la tesis, así. Ni en el trabajo me preguntaron. Entonces, sí, me demora más o menos 1 hora y media, sí, es pesado, esa ¿no? parte en la que tenemos que ir viendo, pero claro, aquí es importante que esté mamá y papá o el cuidador que esté con el niño, porque claro, voy haciendo muchas preguntas, entonces si por ejemplo viene el papá y el papá casi nunca pasa con el niño, el papá ¿qué me va a decir? Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso, con eso sí no hace, cumple. ¿no? Eso sí hace. Exactamente. Entonces es importante que estén papá y mamá, pero también me gusta que estén ellos porque ahí también ellos también empiezan a darse cuenta de que, sí, esto sí cumple, esto también cumple. Entonces ya más o menos con las pruebas ya poco a poco van como interiorizando de que algo sí le está pasando a mi pequeño. Y al momento en el que en cambio hacemos el A2, en cambio el A2 es una escala observacional. Y el poder de la observación. Sí, ¿no? exactamente. Ahí está, la escala observacional en donde, dependiendo justamente de la parte del lenguaje, si son niños que todavía no tienen ¿cómo se llama? Una conversación o esta parte de un lenguaje fluido, pues entran solos. Y si no, pues entran con mamá o con papá. ¿Sí? Entonces, al momento en el que ya entran los papás solamente están observando. ¿Sí? Pero también está ahí de observador y también yo veo cómo interactúa, si interactúa o no interactúa con el papá, si le enseña algo, si le da algo. Entonces, de alguna forma eso también es importante. Entonces, aquí es solamente observación. Sí, se le hace actividades, entonces uno intenta ver muchas cosas. Sí, entonces eso también es súper importante en el juego, ¿no? Por ejemplo, en el juego libre, ¿con qué juega, con qué no juega? Si hay un juego simbólico, si hay un juego funcional, si solo juega con los juguetes de causa-efecto, por ejemplo, o si realmente interactúa con los muñequitos, pero casi siempre en los niños que tienen este tipo de rasgos, pues no hay ese juego imaginativo, no hay ese juego funcional. Sí, entonces esa parte también es importante. Otra cosa de los rasgos de ahorita que me acuerdo del juego es esa parte en la que los chicos, por ejemplo, no juegan con el juguete en sí. Sí, esa es otra cosa súper importante. No juegan con la totalidad por ejemplo, del carro. ¿El carro para qué sirve? Para ir jugando el ron, 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 ron. Pero hay muchos niños que cogen el carro y es como que se centran, por ejemplo, en la ruedita. O, por ejemplo, cogen el bebé. ¿Cómo juegas con un bebé? La gugú, le doy de comer. Pero hay muchos niños que, por ejemplo, es como que van al ojito, le abren y le cierran el ojo. O sea, eso les interesa más, no lo otro, ¿no? Entonces, en el A2 vemos un montón de cosas y, por ejemplo, yo también, al momento en el que termino el A2, yo también un poco converso con los papás, entonces también un poquito ahí ya les anticipo también como que miren, este tipo de cosas vimos. Y claro, y ustedes estuvo presente, ¿no? Entonces al momento de entregar el informe es como que mire, usted estuvo presente, mire, te acuerdas de lo que hizo, de lo que no hizo. Y ese proceso, ¿no? Porque sí, a veces claro también hay que preparar el camino para hablar sobre esa es la diagnóstico. preparación, porque este diagnóstico es bastante duro. Para mí es esa parte en la que para mí también sí es fuerte también dar ese diagnóstico. Sí, entonces los papitos también al momento en el que ya tienen ese diagnóstico también tienen que saber afrontar con un psicólogo, ¿no? Correcto. Sí, porque también porque algunas veces hay esa negación todavía. De la mamá, por ejemplo, ella puede decir, sí, ok,
o sea, acepto ese diagnóstico, pero hay algunas veces que el papá te dice no, o viceversa, ¿no? También puede pasarlo. Como que no, es que no, eso no puede estar pasando con mi hijo. Entonces, aparte en la que sí necesita ese apoyo. Por eso aquí tenemos todas las personas que necesitan, ¿no? Necesitan el apoyo. Claro, y mira lo que dices, es interesante. Hay dos cosas por lo que dices. La primera, el tema de las ruedas. Mira, tuve un niño en Ambato que se interesaba tanto por las llantas de movimiento que el niño varias veces se salvó de tirarse por el carro por mirar las llantas girar en el carro en el que iba, ¿no? Entonces, tú dices, no, nada más son las rueditas, ¿no? Puede poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, las conductas restringidas repetitivas pueden ser realmente riesgo. Y otra cosa, hablando de las mamitas, yo creo que de aquí, pues, yo siempre digo que las mujeres son muy especiales en muchos aspectos, tienen una capacidad de reconstrucción increíble que los hombres no tenemos. Y yo creo que por eso trabajan aquí más mujeres en escena que hombres, ¿cierto? Sí. Mano está aquí riéndose así, la verdad. Esto es un matriarcado, es un matriarcado, puras mujeres. Creo que somos 4 o 5, creo, versus 25 mujeres. Sí, es verdad. Entonces, miren qué interesante es esto y por qué hago mención, porque las mamás son, primero, más pragmáticas en este sentido de decir, perfecto, es lo que está ocurriendo, y doy el siguiente paso, ¿y qué hago? O sea, ya están buscando el siguiente paso. Los papás usualmente se estancan. Así es. Se estancan y de repente no es como una necesidad mejor de evitar el sufrimiento, y pues ahí me meto algunas cosas que no conozco sobre la parte psicológica. Pero el apoyo es importante, y hay que saber también que pues los papás son seres humanos. Y uno dice, no voy a hacer todo por mi hijo, pero resulta que si el cuidador, el papá, está agotado, frustrado, con ansiedad, con depresión, ¿cómo van a cuidarle? ¿Cómo van a cuidar? Entonces no está mal pedir ayuda, no está mal decir, tengo miedo, no está mal decir, y yo no quería que esto le pase a mi hijo. Pues sí, no está mal decir, oiga, ¿y mi hijo cómo va a ser cuando esté grande? ¿Qué va a hacer? Entonces los papás dicen, yo al menos voy a mantenerme bien, voy a mantenerme sano, porque no sé hasta cuánto yo le pueda cuidar a mi hijo. Entonces son preguntas tan duras que tú de alguna manera tratas de lidiar, y de hecho dentro de nuestros valores está la empatía. Nuestros valores como hacen está la empatía. Y pues algún rato hemos de socializar nuestra misión y la visión, pero precisamente una parte de eso dice que nosotros podamos ayudar a sobrellevar el sufrimiento. Esa es una razón que me mueve a cena. Y bueno, y regresando un poquito al tema, creo que la siguiente pregunta es, ¿las pruebas específicas las puede aplicar cualquier profesional? Y yo le advertí a la Pau que iba yo a lanzar aquí un buscapiés. ¿Por qué? Porque yo creo que en la parte profesional todo tiene un orden, ¿no? Pues yo tuve que estudiar medicina, y luego tuve que hacer mi especialidad de pediatría, soy pediatra, luego tuve que hacer neurología pediátrica, y luego hice maestría en autismo y déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Entonces todo tiene un orden. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál sería el perfil de una persona? Pues la doctora Paula Hacha, ¿no? Ella es psicóloga infantil, ya la escucharon. Pero ¿cuál sería precisamente el orden? Es decir, ¿quién debería sí hacerlo, quién debería no hacerlo? Bueno, esta pregunta me voy a pelear con algunos profesionales. Vamos a ganar en el mundo. Sí, pero yo creo que sí, para hacer este diagnóstico, creo que tendríamos que tener esa formación, la formación que tengo yo. ¿Cómo lo veo? Esa parte que digamos solo por decir, ¿no? Pero es esa parte en la que sí necesitamos tener esa formación de psicóloga, porque claro, es esa parte en la que necesitamos ver el comportamiento del niño, ¿sí? Y esta parte ya de la neuropsicología, que también vemos, aparte de eso, estos procesos cognitivos, y aparte de eso, claro, ya estos rasgos autistas, que yo pienso que justamente necesitamos tener como una muy buena formación para poder hacer eso. Mira, las certificaciones de DIR-IADOS lo pueden hacer, o sea, por ejemplo, terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, sí, pero de alguna u otra forma, no sé, es esa parte en la que no tienen toda esa formación que uno puede de alguna forma dudar, ¿no? Entonces, sí necesitamos como esa formación de todo, ¿no? Porque...
Sí, sí, Claro. porque si no, no sé, o sea, yo realmente sí, si yo tendría un hijo así, yo sí quisiera, o sea, de verdad, yo sí quisiera que de verdad saber qué es esa persona para que esa persona me diga, tiene esto, pero es una persona que ha ido por escalando, ¿no? No es solamente con un solo título y ya puedo hacer eso, ¿no? Sí, y mira que y pasa bastante. Creo que precisamente algunas universidades, pues ya sabes que uno puede acceder a estudios de mayor nivel. Antes eran, digamos, un poco más estrictos en la admisión y ahora hay muchas universidades que ofertan títulos sin ni siquiera asegurarse que el postulante tenga alguna formación, al menos formal o adecuada, o al menos, digamos, cronológicamente adecuada. Y pues sí me ha tocado ver, por ejemplo, terapeutas o terapeutas, digamos, ocupacionales, sin desmerecer porque pues tenemos todos mis colegas están acá, los terapeutas, pero voy a poner nada más un ejemplo. Por ejemplo, educadoras especiales o terapeutas de lenguaje, que de repente hacen una maestría en neuropsicología. Entonces, a mi manera de ver, y yo no sé cómo, porque yo alguna vez decía, si yo siendo neurólogo pediatra, jamás intentaría hacer una maestría en neuropsicología. No tendría la menor idea por cómo voy. Pues sí, a lo mejor en el primer módulo me luzco y neuroanatomía y neurofisiología, pues me saco 10 y les barro a todos. Pero en el proceso psicológico no tengo la menor idea. Cuando hice mi maestría estaba dirigida con muchos módulos hacia la parte de psicología. Y pues les soy honestos, mis calificaciones eran limítrofes, porque mi capacidad analítica en psicología es cero, porque no soy psicólogo. Así es, claro que sí. Entonces, a mí sí me preocupa bastante en el hecho de que si nosotros tenemos de estos profesionales que tienen otras ramas de base, que luego brinquen de pronto a una maestría en neuropsicología, tú sencillamente ves en el informe esa falencia. Sí. Ves en el informe, porque ves todo el antecedente de psicología, el análisis del comportamiento de la verdad, y después todo el análisis después de las pruebas, y ves que es un análisis súper pobre. Sí, entonces ahí se nota esa falencia. Así es que este análisis que hacemos ahorita, que le puede incomodar a un montón de gente, no es sino para decirle que los únicos responsables de que los profesionales que evalúen a sus niñas sean buenos, somos nosotros. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Así es. ¿Sí? Sí. Hemos sido críticos, inclusive hasta entre nosotros, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Pues sería importante que hagamos esta prueba algunas para, ¿sabes qué? A lo mejor no me gustó mucho la evaluación y todo. Y hemos sido así súper frontales, ¿no? Pero pues, más allá de todo, somos amigos y tenemos la libertad, ¿no? De tener esta comunicación. Yo creo que tenemos que ser pulcros en estos procesos. Y ahí yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Pau. Pulcros, o sea, en el hecho de que toda la formación sea perfecta. Entonces, no nada más que ustedes cuando lleguen y miren que viene la siguiente pregunta, ¿no? Y la última. Entonces, ¿qué recomiendas a los padres que busquen a los profesionales que evaluarán a sus niños? Entonces, yo me voy a adelantar a esta pregunta, ¿no? Me voy a autoentrevistar y voy a decir, si yo tuviera mi pequeño con autismo, yo le pido credenciales, ¿no? Como les digo yo a los papás, miren, ahí en el muro están mis credenciales y con eso ustedes pueden saber que yo soy neurólogo pediatra. Porque si a la final tú dices, dicen que es neurólogo pediatra y resulta que no es, claro. Pues tú estás llevando a alguien que no sabe. Me pasó recién, en Ambato precisamente, ¿no? Nosotros somos ambateños de paso ahí. Así es que pues en Ambato, que me tocó ver un profesional que le prescribe una medicación que no está aprobada por la FDA para un manejo de un déficit de atención y hiperactividad. Y cuando averiguo el perfil del profesional, era un médico, y te dice, ese es médico. No, pues yo conozco médicos que son delincuentes, ¿no? Ser un médico no es una garantía, ¿eh? Así es. Luego el médico hizo una maestría en neuropsicología. ¿Cómo? Sin psicología. ¿Cómo? ¿No? Sí, exactamente. Y luego hago una maestría en trastornos del desarrollo. Wow. O sea, imagínense. No sé cómo lo hizo. Y de repente prescribe un fármaco que es totalmente equivocado. ¿Derivado de quién? De una persona que no tenía una formación de psicología, neuropsicología y todo este asunto. Entonces, este tipo de grupos son los que en realidad hacen evaluaciones sin conocer todo el contexto y también ofrecen tratamientos que no sirven, ¿no? Tratamientos que no sirven. Mire, no voy a decir el nombre, pero DJ terapia, tú ya sabes lo que estamos hablando. DJ terapia, ¿no? Con unas cosas ahí en las orejas, te dicen que por poco en 3 meses tu niño está hablando.
Falso. Falso, totalmente. Los únicos que los únicos que mejoran con esos tratamientos son los bolsillos de esa gente, ¿no? Sí. Entonces, mira qué importante es que los papás digan, y no es por ser mala onda, ¿no? ¿Sabe qué? A ver, usted le va a tener a mi hijo, pues ve, papeles. ¿Usted qué hizo, qué hizo, qué hizo? Tiene sus certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú qué crees, Pau? Sí, realmente sí. Necesitamos tener una formación para poder dar un diagnóstico, ¿no? O sea, eso es algo tan importante. Aquí no desmerezco a absolutamente nadie de mis colegas, porque todos somos importantes, pero ya realmente el diagnosticar es bastante complicado porque estás diciéndole, tiene tal cosa, y de alguna forma le estás dando una etiqueta al pequeño. Y si obviamente diagnosticas mal y todo, entonces vamos a tener falencias más adelante también, ¿no? Entonces, sí, o sea, vean profesionales que realmente tengan una muy buena formación y sí, que tengan esas certificaciones, porque, por ejemplo, pueden decir, tengo la certificación, pero al final no tienen la certificación y al final va a dar un diagnóstico erróneo. Entonces, sí es importante. Bueno, usualmente